Cromatografía. De acuerdo con la RAE, la palabra cromatografía viene del griego chroma atos, que se podría traducir como color, y grafía, por lo que la palabra significaría escritura o registro del color, esto como referencia a los primeros pasos de la cromatografía cuando se usaban sustancias coloreadas. Se acepta que la cromatografía tuvo sus orígenes en los trabajos de Tissot. Este autor utilizó un tubo de vidrio, similar a una bureta, relleno o empaquetado con carbonato de calcio en partículas o azúcar en forma de polvo fino, para separar los pigmentos coloreados de los pastos verdes y amarillos presentes en las hojas. La técnica conlleva cierta metodología que se refleja en la definición dada por la UPAC. La cromatografía es un método de separación en el cual los componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales es estacionaria, mientras que la otra se mueve en una dirección definida. Los conceptos más utilizados en la cromatografía son: columna cromatográfica. Es un tubo de vidrio o de metal que contiene un sólido activo, sorbente o fase estacionaria. La fase móvil es el fluido que arrastra los analitos a través de la columna y del sistema cromatográfico. Puede ser un gas, un líquido u otros fluidos, como fluido supercrítico y subcrítico. La fase estacionaria es la fase que retienen los analitos mediante interacciones intermoleculares en función de su superficie. A mayor superficie, mayor retención. La distribución de la fase estacionaria. La fase estacionaria se puede distribuir en el interior de una columna o tubo, recubrir las paredes interiores de capilares, estar empaquetadas o de forma plana. El flujo es el caudal de la fase móvil, volumen sobre tiempo. El cromatograma es la representación gráfica de la respuesta del detector en función del tiempo o del volumen de fase móvil. Los picos cromatográficos son los resultantes de la separación en la que se encuentra la distribución de los solutos. La cromatografía de gases se basa en las diferencias de los puntos de ebullición de los analitos y de sus interacciones con la fase estacionaria, lo que permite separar compuestos de forma más completa que mediante destilación. Los dos tipos de cromatografía de gases son gas sólido y gas líquido. El equipo cromatográfico se compone de un gas portador, el cual es un gas puro e inerte como nitrógeno, helio o hidrógeno, que fluye permanentemente y a su vez transporta los componentes de la muestra a lo largo de la columna. La inyección de la muestra se realiza en un pequeño tubo de vidrio denominado glass liner. Una temperatura suficientemente alta de este puerto produce la volatilización instantánea de la muestra, conduciéndose así a través de la columna. El horno es el dispositivo que contiene la columna, cuya función es mantener, controlar y modificar la temperatura de la separación cromatográfica. La columna es el componente más importante o corazón del cromatógrafo, ya que contiene la fase estacionaria, que es la que produce la separación, y puede ser de dos tipos, las empaquetadas o las capilares. Normalmente las fases estacionarias son compuestos de masa molecular elevada, como los polímeros, compuestos muy polares que se retienen fuertemente sobre soportes polares tipo sílice, como el glicerol, y compuestos con baja reactividad como los hidrocarburos saturados, las siliconas, etc. Los detectores interactúan con las moléculas de soluto al salir de la columna. Esta interacción se convierte en una señal eléctrica que se envía a un dispositivo de grabación o de almacenamiento de datos, para luego crear un cromatograma. Entre los principales detectores se encuentran ionización de flama, fósforo nitrógeno, flama fotométrica, captura de electrones, conductividad térmica, emisión atómica, conductividad electrolítica. Cromatografía de líquidos es el nombre genérico que engloba las técnicas cromatográficas en las que la fase estacionaria es un líquido. De tal forma incluye la cromatografía de columna y la cromatografía plana. Cromatografía de reparto. Aquí se utilizan fases estacionarias polares y fases móviles apolares, de tal forma que se aplican a la separación de solutos apolares. El origen de la retención es por lo tanto la interacción de los grupos polares de los analitos con los grupos polares de la superficie del relleno. En la cromatografía de partición existe la cromatografía líquido-líquido. En este tipo de cromatografía de partición se utiliza una hoja de papel absorbente en lugar de una columna de absorción. Los analitos se separan en función de su velocidad migratoria diferencial. Cuando se separan los cromatogramas se tiñen para hacerlos visibles. Hay dos posibilidades en la cromatografía de partición: cromatografía en fase normal, que se refiere cuando la fase estacionaria es polar, y la cromatografía en fase inversa, cuando la fase estacionaria es apolar, donde la fase inversa es la más utilizada de todas las técnicas HPLC. En cromatografía de intercambio iónico, la fase inmóvil compite con la estacionaria por los solutos mediante fuerzas iónicas. La limitación es que el soluto sea iónico.
mediante supresión iónica. Se separan compuestos iónicos suprimiendo o reduciendo su estado iónico en solución a través del control de pH, de manera que quedan más retenidos en rellenos de fase reversa. La cromatografía de pares iónicos, que se forma al pasar una fase móvil polar que contiene un contraión de carga contraria a la de los solutos. Se suele añadir a la fase móvil un catión o un anión hidrofóbico que interacciona con el halito, formando el par iónico. La cromatografía de exclusión molecular separa los solutos en función de su tamaño molecular. El principal inconveniente es que se trata de un método de baja resolución. Las reglas básicas en HPLC son 4. 1. Fase móvil y estacionaria han de ser de polaridad opuesta. 2. Todos los solutos han de ser solubles en la fase móvil, es decir, polaridad similar. 3. Todo soluto que entre en la columna ha de salir de ella, propagación. 4. Ha de ser posible con los distintos solutos separados migración diferencial. Cromatografía de líquidos en columna. Esta técnica es útil para la separación de mezclas complejas y purificación de compuestos. Se pueden utilizar diferentes modos de cromatografía de columna, como la cromatografía de columna de Hell, la cromatografía de columna de intercambio iónico y la cromatografía de exclusión molecular. La HPLC o cromatografía líquida de alto desempeño es una técnica de separación que se basa en la distribución de los componentes de una muestra entre una fase estacionaria y una fase móvil líquida a alta presión. La HPLC ofrece una alta resolución y capacidad de separación y se aplica en diversas áreas como la farmacéutica, la alimentaria y la ambiental. Los componentes básicos de un cromatógrafo HPLC son sistema de suministro de disolventes, bomba, inyector, columna, detector y sistema de control. Los instrumentos cromatográficos pueden ser modulares o integrados. Los sistemas modulares constan de componentes individuales que se pueden seleccionar y combinar en función de la aplicación y sustituirse en caso de fallos de funcionamiento, mientras que los sistemas integrados constan principalmente de bombas e inyectores que se pueden manejar con un único equipo de control. Sin embargo, si falla un componente, todo el sistema quedará afectado. Otro tipo de cromatografía es la denominada cromatografía en capa fina, en donde se tiene una placa de vidrio o plástico recubierta de algún material absorbente como el sílice o alúmina, que funciona como la fase estacionaria del sistema. Aquí se van a agregar pequeñas gotas de las muestras para después introducir toda la placa en un recipiente que contiene la fase móvil, la cual es un solvente que viajará a lo largo de la placa separando los componentes de las sustancias muestra. Después de un tiempo se puede ver cómo el solvente viajó hasta el final de la placa, y en este video se puede ver que se usó la cromatografía para lograr determinar la composición de una muestra desconocida utilizando estándares de X y Y. Al revelar los resultados bajo luz UV, se nota que el punto de la especie desconocida coincide con los puntos que simbolizan la sustancia X. Ahora les voy a mencionar algunas aplicaciones de la cromatografía. En la química analítica se utiliza en el análisis de muestras para determinar la composición de sustancias químicas, como en productos farmacéuticos, alimentos y productos químicos en general. En la farmacología se emplea en la investigación y desarrollo de medicamentos para analizar la pureza de los compuestos, determinar perfiles de degradación y estudiar su biodisponibilidad. En las ciencias de los alimentos se emplea para el análisis de alimentos y bebidas con el fin de detectar aditivos alimentarios, residuos de pesticidas, etc. En la bioquímica y biotecnología es ampliamente utilizada en el análisis de biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Permite separar y purificar estas moléculas para su posterior estudio. En las ciencias forenses desempeña un papel fundamental en el análisis de muestras como sangre, orina, tejidos, cabello y fluidos biológicos para identificar y cuantificar sustancias tóxicas.